Buenos días, nosotros somos Salome Viana y Santiago López y hoy les vamos a presentar nuestro problema de una materia que se llama Inteligencia Artificial, Representación y Solución de Problemas, que consiste en la automatización del juego Tero. Bueno, entonces la idea es utilizar métodos que vemos en inteligencia artificial para poder crear una máquina que pueda simular el comportamiento del ser humano y poder tomar las mejor de las decisiones en este juego. Entonces, pues antes de empezar es importante explicar un poco las reglas del juego para aquellas personas que no lo conocen. Entonces, pues el juego consta de un tablero de 8 filas por 8 columnas, es decir, que tiene 64 casillas. Son dos jugadores, uno que llamaremos negro, que juega con las fichas negras, y uno que llamaremos blanco, que juega con las fichas blancas. Como podemos ver en la imagen, las fichas son de dos caras, una negra y una blanca. Entonces, el objetivo del juego es aumentar las fichas del color correspondiente a cada uno de los jugadores. Entonces, bueno, el estado inicial del juego es este tablero con 4 fichas en el centro, 2 blancas y 2 negras, de forma que estas estén alternadas. Y pues para aumentar las fichas del jugador que está jugando en ese momento, debe capturar las fichas de su oponente. ¿Cómo se captura una ficha? Una ficha se captura cuando queda en sándwich entre dos fichas del color opuesto. Entonces, por ejemplo, si el turno es de negro, él podría poner sus fichas en los círculos que están marcados en rojo. Tenemos un caso especial y es que si el jugador que tiene el turno en ese momento no puede capturar ninguna ficha, pues el turno pasa a ser del otro jugador. Ahora, ¿quién gana el juego? Gana el juego el que tenga el mayor número de fichas de su color sobre el tablero. Y pues el juego termina cuando alguna de las dos situaciones siguientes ocurre. La primera es que el tablero está completamente lleno y la segunda es que ya no hay más movimientos para ningún jugador. Y esta pues se puede ver en este tablero donde ningún jugador puede poner ninguna ficha en ninguna posición. Entonces, bueno, ahora pues vamos a dar una definición pues un poco más formal del problema. Entonces tenemos pues el estado inicial, que es la situación del entorno desde la cual pues el juego comienza, y pues en Otelo es el tablero con 4 fichas en el centro, 2 blancas y 2 negras, pues de forma que estas estén alternadas. El turno define cuál es el jugador que tiene el turno en ese momento, teniendo en cuenta que comienza blanco y los turnos pues son alternantes. Las posibles acciones nos dan una descripción de las acciones que tiene un jugador, dado pues un estado S. Y pues en el caso de Otelo tenemos que las posibles acciones son poner o bien una ficha blanca o bien una ficha negra en una casilla vacía y de tal forma que capture al menos una ficha del oponente. En la función de transiciones, esta nos da pues una descripción del entorno que resulta pues de la acción A por el jugador que tiene el turno en el estado S. Y pues esta junto con el estado inicial y las posibles acciones forma y define el espacio de estados del juego. Tenemos prueba de objetivo, que nos permite determinar si el juego se termina pues dado en estado S, y la función de utilidad, que primero solo está definida para aquellos estados en los que el juego termina, y esta pues nos retorna la utilidad. Entonces, en el caso de que gane blanco, la utilidad es -1, en el caso de que gane negro, la utilidad es 1, y en el caso de un empate, la utilidad es 0. Finalmente, contamos con la función heurística y la función de estimar un ganador. Entonces, en Otelo existen algunas posiciones que tienen un mayor peso que otras a la hora de definir un ganador. Entonces, decidimos implementar la siguiente matriz de pesos que se muestra aquí a la derecha. Entonces, como pueden ver, las casillas que mayor peso tienen se encuentran en las esquinas y en los bordes. Esto se debe a que el jugador que tenga estas casillas es más probable que gane. Entonces, pues la función heurística, dado un estado S, me retorna el valor heurístico que se basa en esta matriz de pesos. Ahora bien, tenemos la función de estimar ganador. Entonces, esta lo que hace es que, dado un estado S, decide o me retorna qué jugador es más probable que gane, teniendo en cuenta la función heurística mencionada anteriormente. Ahora, pues ya para implementar como tal el jugador automático de Otelo, se utilizó una estrategia muy conocida en el mundo de la inteligencia artificial, que es la estrategia Minimax. Esta estrategia le permite al computador, que en este caso es Max, elegir el mejor movimiento, suponiendo que el jugador humano, que es Min, escogerá también el mejor movimiento para sí mismo. ¿Cómo lo hace? Genera un árbol de confrontación cuyos nodos son los estados en los que se encuentra el juego. Este árbol pues parte de un estado específico y va evaluando todos los posibles movimientos, y de esta forma pues va generando el árbol, y lo que hace es asignarle un valor min-max a cada estado basados en la función de utilidad que definimos anteriormente. Entonces, pues de este modo,
negro, que es el jugador automático y que es max, buscará los estados que generen el máximo de la utilidad, mientras que el jugador humano, blanco, y que es pues min, busca los estados que generan el mínimo de la utilidad. Entonces aquí pues a mano derecha tenemos un árbol, que es el árbol pues de confrontación, con los estados max y min pues alternados. Bueno, entonces, algoritmo de alfa-beta. Decidimos complementar Minimax con el algoritmo de alfa-beta, el cual consiste en podar las ramas que no son necesarias ver. Aquí podemos definir entonces alfa, el valor de la mejor opción hasta el momento a lo largo del camino max, y beta, el valor de la mejor opción hasta el momento a lo largo del camino min. Entonces, poda alfa beta, la idea es que va a podar las, las ramas que no son necesarias ver, teniendo en cuenta la condición de cada nodo, de que si alfa es mayor que beta, entonces yo podré podar esos hijos y no tendré que visitarlos. Esto claramente mejora la eficiencia del algoritmo Minimax. Entonces tenemos profundidad y heurística. Entonces nosotros decidimos, como mencioné anteriormente, añadirle a Minimax el algoritmo poda alfa beta. Sin embargo, nos dimos cuenta que aún así la máquina tomaba mucho tiempo en reaccionar, por lo que se decidió establecer un límite en la profundidad del árbol de confrontación y en dado caso de que el árbol llegue a este límite, entonces a partir de la matriz de pesos, que aquí también se muestra, el algoritmo va a estimar con cierta probabilidad qué jugador debería ganar dado ese límite de profundidad. Entonces, bueno, aquí queremos compartir un poco los resultados que obtuvimos a lo largo de esta implementación. Entonces, pues primero, sabemos que cada que el oponente pone una ficha, el computador debe correr el algoritmo sobre el estado generado por el movimiento, pues para que la máquina pueda tomar la mejor decisión. Sin embargo, sabemos que al comienzo del juego hay muchísimas opciones, por lo que el árbol es muy grande y la respuesta de la máquina pues toma mucho tiempo. Por otro lado, en teoría, el jugador humano siempre debería perder o empatar contra la máquina. Y esto, pues, cuando se implementa únicamente con Minimax, pues este evalúa todas las posibilidades y, pues, por lo tanto, sus respuestas son óptimas. Sin embargo, al implementar el método con el límite, pues tenemos que los tiempos de ejecución mejoran. Sin embargo, la máquina se convierte en un temible contrincante, pero no en uno invencible. Entonces, pues nos preguntamos cómo podemos mejorar esta implementación para que efectivamente en todo momento pues la máquina tome la mejor decisión posible. Entonces, una de estas opciones es remover el límite de profundidad y entonces, pero esto va a causar que el tiempo de ejecución sea mucho más grande, pero entonces podemos es precargar el árbol que contenga todas las opciones y movimientos respectivos y que a la hora de que empiece el enfrentamiento entre la máquina y el jugador humano, entonces el algoritmo simplemente vaya al archivo precargado y busque en qué situación se encuentra para poder tomar la decisión de manera óptima. Ahora bien, esto puede que tome muchísimo tiempo, sin embargo, creo que es una alternativa muy útil para los primeros estados del juego, en donde efectivamente es donde el algoritmo tiene que chequear muchas más posibilidades. Bueno, entonces básicamente con esta presentación queríamos mostrarles un poco de los métodos y algoritmos que nosotros utilizamos para la implementación de un programa de gente para el juego Telo. Y ahora les queremos hacer más bien una demostración del jugador automático que va a jugar contra Santiago. Entonces, pues empezamos a jugar. Entonces, pues nada, yo voy a decidir poner acá, en este cuadro, entonces negro responde. Podemos ver que negro en la mayoría de las veces tiende a irse a las esquinas, debido a que, como mencionamos antes, estas casillas tienen un mayor peso, eh, tienen un mayor peso a la hora de incrementar pues, la posibilidad de ganar. Entonces podemos considerar que esto es una buena estrategia para jugar hotel. Bueno, entonces finalmente, pues continuando este juego, podemos mostrar que el resultado, pues ya cuando se termina el juego, es el siguiente. Bueno, pues esta fue nuestra implementación para el primer proyecto, así que pues muchas gracias. Muchas gracias.